Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las fuerzas paralelas. Estas fuerzas, así como la palabra lo indica, son fuerzas paralelas que pueden ser de igual sentido y de diferente sentido y que tienen una distancia en común, ¿sí? Es decir, que en un mismo cuerpo se va a generar fuerzas que van a tener, Que van a tener una distancia o una longitud entre ellas. En este caso, vamos a hallar la resultante de este sistema de fuerzas que van a ser paralelas de igual sentido, cuya fuerza 1 es de 20 newton, la fuerza 2 es de 10 newton, cuya distancia entre las mismas es de 30 centímetros. Fíjense, para poder hallar la fuerza resultante debemos utilizar el método gráfico como el método analítico, de igual manera que en las fuerzas colineales. Bien, para poder realizar el método gráfico vamos a extraer los datos. Están un poco borrosas. Bueno, la fuerza 1, que es de 20 newton, ¿sí? La fuerza 2 es de 10 newton y la distancia que comparten entre ellas es de, que acá falta anotar, que es de 30 centímetros. Para poder hallar la resultante, yo debo tener una escala. En este caso, yo voy a utilizar la siguiente escala: 10 newton, que equivale a 10 centímetros. En su caso, en su carpeta, su escala va a ser de 10 newton, que equivale a 1 centímetros. ¿Sí? Como en este caso, la distancia entre dos fuerzas es de 30 centímetros, yo no voy a tener problema de trazar los 30 centímetros, ¿sí? Porque el lugar donde yo voy a trabajar es bastante amplio. En su caso, la equivalencia que van a utilizar es de 10 centímetros, que equivale a 1 centímetro. Entonces, en su carpeta va a ser 3 centímetros lo que van a hacer. Que yo en este caso, como ustedes van a ver, yo voy a trazar los 30 centímetros. ¿Sí? Esa sería la distancia, donde fuerza 1 va a estar determinada, dijimos que tiene 20 newton, y en mi caso yo voy a trazar 20 centímetros. En el suyo va a ser 2 centímetros. Cuando termino ahí, coloco el sentido de la flecha. Esto es fuerza 1. Puedo hacer con colores también. Bien, en el extremo de esta se va a encontrar la fuerza 2, que tiene 10 newton. Utilizo la escuadra para que uno de los catetos coincida con mi distancia, que en este caso, que yo no tengo renglón. En este caso, un poquito más para allá. En este caso va a ser 1 centímetro. Esto va a ser la fuerza 2. Muy bien, ya están trazadas las fuerzas, que son paralelas, ¿sí?, entre sí. ¿Cómo yo puedo hallar la forma gráfica de la resultante? Bien, en este caso es bastante sencillo. ¿Qué debo hacer? Debo trasladar la fuerza 2, que tiene 10 newton, hacia la punta de la flecha de la fuerza 1. Yo debo trasladarla, ¿sí? Continúo con mi... Tiene que estar bien perfecto. Entonces voy a hacer así. Que sea el 0, el 1. Acá terminaría. ¿Y cómo se traslada? La fuerza 1, la fuerza 2, perdón, esta va a estar en línea de puntos. Y no se va a llamar fuerza 2, sino que se va a llamar fuerza 2
prima. Justamente porque se traslada con la misma, digamos, la misma magnitud. Bien, donde termino la fuerza 1 seguido de la fuerza 2, pero la imagen sería de la fuerza 2. En este caso va a ocurrir lo mismo. Termina la fuerza 2 y vamos a trazar a la fuerza 1, que la fuerza 1 tenía 20 newton, que yo voy a trazar. Fíjense, como uno de mis catetos de la regla, sería esta, coincide con mi renglón, supuesto renglón. Acá tengo 1, toda línea de puntos, 1, hasta llegar al 2, que va a ser aquí. Y esto es fuerza 1, uy, casi se me cae, fuerza 1 prima. Es así con... Bien, ¿terminó? No, todavía no terminó. ¿Qué se debe hacer? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Al culminar la fuerza 1, real, digamos, vamos a trazar una línea que coincida con la terminación de la fuerza 1 prima, que va a ser ahí. ¿No? Trazamos. De la misma manera vamos a hacer con esta. Acá, con la otra. Bien fuerte, agarrando la escuadra bien fuerte, entonces no se mueve. Y ahí quedó. ¿Vieron? Hacemos así un cruce. Donde termina la fuerza 1, donde termina la fuerza 1 prima, donde termina la fuerza 2, ¿sí? La punta de la flecha con la punta de la flecha. Y acá hay un punto de intersección. En este punto de intersección es donde va a estar la resultante, donde va a estar trazada la resultante. Pero lo que no sabemos de la resultante es cuánto mide. Anteriormente dijimos que la resultante, para hallar el método analítico, de la misma manera que en las fuerzas colineales, se halla mediante la sumatoria de las fuerzas. Que en este caso hay dos fuerzas, por lo tanto vamos a reemplazar los datos. Resultante va a ser igual, o fuerza resultante, lo mismo, va a ser igual a 20 newton más 10 newton. $20 más 10, 30 newton. Eso va a medir la resultante. ¿Estamos? Podemos cambiarle de color. Y hacemos lo siguiente. Encontramos el punto de intersección. Yo hago coincidir mi cateto. Acá también debe coincidir. Coincide. Y trazo. ¿Cuánto debe medir? 30. Que en su carpeta tiene que tener 3 centímetros. Flechita. Esta es la resultante. ¿Qué otra cosa podemos hallar acá? Fíjense. ¿Qué podemos hallar? Mediante esta formulita, yo lo que puedo hallar es la distancia 1. Es decir, la distancia que existe entre la fuerza 1 y la resultante. ¿Sí? Esta sería la distancia 1 y desde la resultante hacia la fuerza 2 sería la distancia 2. Vamos a tratar de hallar cómo puedo despejar esto.
Fíjense, él está en el denominador, o sea, está dividiendo la fuerza 2, va a pasar al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces me va a quedar fuerza 2. De la misma manera, este que está dividiendo pasa multiplicando y me va a quedar de esta manera, ¿sí? De todas maneras, yo debo dejarlo solo en este lado, en el lado derecho. ¿Qué hago con la resultante? Y paso al otro lado. ¿De qué manera? Como le está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Cómo me va a quedar? Fuerza 2 por distancia sobre resultante. ¿Sí? Resultante. Yo le puedo invertir para simple comodidad nomás. De todas maneras, yo lo puedo resolver sin ningún problema. Uy, acá me queda muy feo. Un error de... Ahí está. Reemplazo. Fuerza 2, dijimos que es 10 newton. La distancia, que es de 30 newton. Distancia 1, que va a ser igual... perdón, acá me faltó. Todo eso dividido a la resultante. La resultante lo acabamos de hallar, que es de 30 newton. Esto es centímetro, acá hay un error. Centímetros. Newton, con newton se va. Y resuelvo. 30 por 10, 300. 300 dividido 30, 10 centímetros. Es decir, esto debe medir 10 centímetros. Cuando ustedes hagan la escala, con la escala que ustedes utilizaron, que 10 centímetros es igual a 1 centímetro, le tiene que dar en su carpeta que esto tiene 1 centímetro. En mi pizarrón tiene que tener 10 centímetros aproximadamente. ¿Sí? Acá hubo un error de gráfico. Tiene que tener 1 centímetro. ¿Estamos? Eso es todo.